Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bienvenida a este canal. Y hoy, como habrás visto en el título, por eso estás aquí, por eso creo que te ha llamado la atención, hoy va a ser un vídeo diferente a muchos de los que hago. Así que te interesa quedarte hasta el final. Voy a intentar no hacerlo muy largo, pero te va a interesar tanto si eres evangélico o protestante o si eres católico, te va a interesar. Y sobre eso va este vídeo. Mire, te voy a mostrar aquí en la pantalla un comentario que alguien me hizo en un vídeo que tengo sobre los errores teológicos de Santiago Alarcón. Pues, si no lo has visto, puedes ir a verlo. Y bueno, este comentario fue un comentario público, así que no hay ningún problema en que yo pueda dar una respuesta pública a este comentario. Porque creo que esto va a beneficiar a todos, ya que tanto en el sector católico, tanto en el sector católico como en el sector evangélico, hay mucha ignorancia. Y aquí muchos de ustedes, sobre todo, es que yo no sé por qué, pero casi siempre ocurre que los que son católicos siempre creen que son atacados por el sector protestante o por la iglesia protestante. Y no es así, o por lo menos yo no hago eso. Es cierto que hay una especie de guerra, pero en este canal no. Entonces, todos aquellos que me escriben y me dicen que no tengo razón, que porque me meto con la iglesia católica, no, si has visto mis vídeos, lo único que hago es enseñar sobre teología. Es mi profesión, es a lo que me dedico y divulgo por medio de este canal una interpretación teológica que te puede gustar más o te puede gustar menos, puedes estar en consonancia o no, pero es a lo que me dedico. Bien, para todos aquellos que dicen es que no sabes lo que hablas, no lo podemos saber todo, pero es mi profesión, entonces hago eso. Y cuando doy mi opinión, ojo, lo tengo aquí. Cuando doy mi opinión, siempre la voy a dar desde aquí, desde la Biblia, la palabra de Dios. No la voy a hacer desde la tradición, simplemente la voy a hacer desde aquí. ¿La podría hacer desde la tradición? Sí. ¿La podría hacer desde libros de personas, teólogos? Sí, pero siempre me voy a remitir a lo que dice la Biblia, porque es la norma por la cual yo me guío. Bien, tú como evangélico creo que estarás de acuerdo, pero tú como católico deberías estar de acuerdo, porque el cristianismo sin esto no existiría. Bien, dicho eso, quiero ya mostrar aquí este comentario. Estoy mirando yo tengo aquí la pantalla, pero yo voy a ir leyéndolo, pero a ti te va a salir aquí. Bien. Bueno, ya lo tienes por aquí. Sergio Trejo Zapata, 1152, es quien ha hecho este comentario. Dice así: señor Raúl Cabil, entiendo, si me estás viendo, Trejo, Sergio, pues lo hago con mucho respeto, mucho cariño, pero voy a darte una respuesta, ¿no? Porque es lo que en otro comentario me has pedido. Bien, entiendo que eres católico, no pasa nada. Yo tengo muchos amigos católicos, pero sí veo por este comentario que tienes una gran ignorancia. No lo digo lo digo con cariño, pero es la realidad. Lo que observo en este comentario es que tienes una gran ignorancia bíblica. Bien, te falta pues leer la Biblia. Y ustedes dirán, ya está un protestante metiéndose con un católico, ¿por qué no lee la Biblia? No, también hay muchos evangélicos que tampoco la leen. Es que, vamos a ver, yo no me meto con una iglesia, yo no me meto con ninguna iglesia. Yo hablo desde una crítica teológica, la verdad de lo que sucede en nuestro momento. Y tanto el sector del cristianismo católico tienen una gran ignorancia bíblica. En el sector evangélico igual hay una gran ignorancia bíblica.
Entonces, señores católicos, no se sientan ofendidos ni aludidos por esto, porque también ocurre en el sector evangélico. Bien, dicho esto, señor Raúl Cabil, sin María no hay Cristo. Y si no hay Cristo, no hay salvación. Jesucristo es todo María. No voy a ir respondiendo todo, pero voy a ir aclarando lo más fundamental a mi juicio. Bien, aquí se demuestra que tienes una gran confusión. Dice, sin María no hay Cristo. Bueno, yo no sé si tú has leído la Biblia alguna vez, creo que no. Pero dentro de haber leído algo de la Biblia, creo que no has leído la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1, el cual dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca ¿de quién? ¿De María? No, del Verbo de vida. Está hablando de Jesús. Entonces, ¿cómo dices tú que sin María no hay Cristo cuando San Juan dice que Cristo existía desde el principio? ¿Desde qué principio? Desde el principio. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y Dios es eterno. Por tanto, en tu comentario, sin María no hay Cristo, denotas que no has leído la Biblia. Y deberías, para hablar, informarte un poquito más sobre lo que dice el texto bíblico. Y dices, ¿y si no hay Cristo, no hay salvación? Efectivamente, por supuesto. Pero como si hay Cristo, hay salvación. Ahora dices, Jesucristo es todo María. Error. Mira, error porque no lees la Biblia. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo. Dice Pablo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él es la cabeza de toda autoridad y poder. ¿Jesucristo es todo María? No. San Pablo dice que Jesucristo es todo Dios, no todo María. De nuevo, error garrafal, porque no sabes qué dice la Escritura. Dice, sin María no hay salvación, ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Error, nuevamente, estás en un graso error. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, no en María, en Jesús, el autor y consumador de la fe. No María. Entonces, ¿cómo dices tú que sin María no hay salvación? No, sin Cristo no hay salvación. Entonces, estos comentarios muestran el gran desconocimiento escritural que tienes y que tienen muchas personas. Ahora, más abajo está diciendo que como yo saqué un texto bíblico de Pablo, el cual dice en Romanos que todo el mundo es pecador, tú dices que todos menos María. A ver, y tú das este argumento. María se alegra en el Espíritu al decir que su Espíritu está vivo, o sea, que está en resurrección plena, porque Dios la preservó del pecado en el momento de su concepción en el vientre de su madre. Y no, como dice usted, refiriéndote a mí, que Dios la perdonó. A ver, ¿dónde dice la Biblia? De nuevo, y te pido que me des texto bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que Dios preservó del pecado a María en el momento de la concepción en el vientre de su madre? ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿De dónde has sacado eso? Si no lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces palabra tuya. Pero tu palabra no puede hacer nada ante la palabra de Dios. Es decir, ¿de dónde sacas esto? Pues esto no lo sacas de la Biblia, esto lo sacas del dogma de la Inmaculada Concepción. Y esto es un dogma, una bula papal que dice así, y permíteme que te la lea, porque aquí hay documentación. Mira, la Inmaculada Concepción de la Virgen María fue definida por el Papa Pío IX, por un papa, no por la Biblia, por un papa. Pío IX, en la bula
Ineffabilis Deus, el 8, ojo a esto, el 8 de diciembre de 1854. Y dice de la siguiente forma: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Pero ¿de dónde saca esto el Papa Pío IX? Ya me están llegando mensajes. ¿De dónde saca esto el Papa Pío IX? Pero antes de esto, de que el Papa Pío IX dijera o constituyera como dogma de fe la Inmaculada Concepción, ¿no era pecado no pensar así? Parece que no. Porque el mismo Papa dice: y si alguno no hace, o sea, no cree esto, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio, que ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado de la unidad de la Iglesia. Ok. Entonces, primero, ¿de dónde sacas tú esta idea de que María fue concebida sin pecado? La sacas de esta bula papal, ¿no? Del dogma de la Inmaculada Concepción. Que esto lo trajo el Papa Pío IX. Y a partir de que él constituyó esto como dogma de fe, todo el mundo de la Iglesia Católica debería creerlo, si no estaba fuera de la fe de la Iglesia Católica. Pero yo pregunto, ¿y qué pasa antes del Papa Pío IX? Si se podía no creer en esto, ¿cómo no había dogma de fe? ¿Entiendes lo que digo? ¿Cómo tú me dices que lo que dice un papa es superior a lo que dice la palabra de Dios? En ningún momento en la palabra de Dios se nos dice, en ningún momento, ninguna parte, se nos dice que María fue preservada sin pecado. Más bien, Pablo en Romanos capítulo 3 dice que todo el mundo ha pecado. Todo el mundo ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. ¿Inclusive María? Sí, todo el mundo. ¿Por qué María debía estar sin pecado? Porque fue la madre de Jesús. Es que ella misma dice: se alegra mi alma, mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella, como judía, se sabía pecadora. De hecho, María ofrecía sacrificios a Dios como estaba constituido en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces, María y José fueron a presentar sacrificios a Dios. Si María está libre de pecado, ¿por qué ofrecía sacrificios a Dios? Explícamelo. ¿Por qué se regía bajo la ley? Estaría fuera de la ley. Digo yo. Pregunto. Miren, queridos, Sergio, y para todos los que me están mirando. El problema más grande que tenemos hoy, los cristianos, y cuando hablo de los cristianos hablo de todo aquel que crea en Cristo. Me da igual si eres bautista, pentecostal, anglicano, católico, no tienes denominación, me da igual. Todo aquel que sigue a Cristo se considera cristiano. Bien, el problema del cristianismo hoy es que hay un gran desconocimiento bíblico. Dicho de otra forma, no se está leyendo ni aprendiendo lo que Dios ha hablado aquí. Te llenas la cabeza de tantas dogmas del Papa, de no sé quién, de tu párroco, de tu obispo, de no sé cuánto, pero no sabes lo que quiere decir la palabra de Dios. Todo lo que yo hablo, lo hablo bajo la palabra de Dios. Te he dado textos de la palabra de Dios. No necesito darte otras fuentes, no las necesito, porque para mí la palabra de Dios es irrefutable, infalible, eficaz. Es palabra de Dios. Y en ella tenemos todo lo que Dios ha querido que sepamos. No podemos salirnos de ella. Por tanto, queridos, cuando hagáis algún comentario, hagámoslo con ciertas bases sabidas, leídas, instruidos en lo que queremos decir en la palabra de Dios. Da igual si lo dice un papa, o da igual si lo dice el mayor teólogo que tengamos en la iglesia protestante, da igual, sigue siendo un hombre.
y por tanto es falible. El dogma de la infalibilidad papal es un absurdo, porque sigue siendo un hombre. Ahora, si nos centráramos en lo que dice la palabra, ahí sí. ¿Quieres discutir conmigo teología basada en la palabra? Hagámoslo. Pero necesitas más Biblia. Necesito aprender más Biblia. Todos necesitamos aprender más Biblia, porque, como vuelvo a repetir, el mayor problema de nuestros días es que estamos desconociendo lo que Dios ha dicho en su palabra y siguiendo pensamientos humanos. Lo dejo ahí.